Otros personajes marginados que atrajeron a los viajeros románticos fueron los bandoleros. Por entonces los viajes eran largos e incómodos, llenos de polvo. Siempre existía el peligro de sufrir el asalto de los bandoleros. El bandolero más conocido fue José María el Tempranillo, quien se echó al camino como tantos otros, espoleado por el hambre y las injusticias. El Tempranillo nació, vivió sus correrías y murió a caballo entre las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla. El Tempranillo fue asesinado en este lugar, el Cortijo de Buenavista. Otro bandido, al que llamaban el Barberillo, disparó a traición contra él desde el interior del cortijo. Su tumba puede ser visitada todavía en el patio de la Iglesia de la Concepción, en Alameda. Su temprana muerte lo convirtió en un mito, en el bandido generoso que los románticos convirtieron en leyenda. Uno de aquellos viajeros románticos, John Lewis, inmortalizó en este grabado al famoso bandolero. Este artista británico fue uno de los muchos dibujantes europeos que visitaron España a lo largo del siglo XIX. Entre ellos estaba Giraud de Prangy. El grabado representó para los románticos un instrumento con el que dar a conocer el exótico sur que glorificaban. Alrededor de 1832 se encontraba en España el escocés David Roberts. Sus grabados de los monumentos árabes tratan de reflejar la grandiosidad de la arquitectura andalusí que había caído en el olvido. Este esplendor del grabado no hubiera tenido sentido sin la litografía. Esta nueva técnica permitió producir grabados económicos y facilitó la difusión popular de las láminas. La técnica hoy está en desuso. Carlos Missó es uno de los pocos artistas que la emplean. La litografía utiliza un tipo de piedra caliza y muy porosa sobre la que se dibuja con la misma facilidad que en un papel. Lo más importante es aplicar correctamente la llamada mordida, una capa de goma arábiga y ácido nítrico. La mordida desencadena un proceso químico que penetra en la roca y crea ácidos grasos que serán los receptores de la tinta. Grabadores, escritores, pintores y en general todos los que visitaron España encontraron en el viaje una fuente inagotable de experiencias. En su camino admiraron la grandiosidad del paisaje, la espectacularidad de sus numerosos monumentos, pero quizás lo que más les llamó la atención fueron los mismos españoles y sus peculiares costumbres. Además de en bandoleros, bailaoras y guitarristas flamencos, también fijaron su atención en las formas en que en España se vivían las manifestaciones religiosas. Esta es la Carrera del Darro, considerada por muchos la calle más bonita de Europa. Las calles del Albaicín, el antiguo barrio árabe, se transforman durante la Semana Santa. La escenografía desplegada por las cofradías, la espectacularidad de sus imágenes y su gran carga de dramatismo impresionó a los románticos que vieron por primera vez la Semana de Pasión. La hermandad que desfila es la del Santo Vía Crucis, la cofradía de Cana de Granada, que hace su recorrido el Martes Santo. Las manolas y sus mantillas, los cofrades embozados, el estrépito de las trompetas y los tambores, todo encaja perfectamente en ese mundo que buscaban los románticos, donde la emoción se elevaba por encima de la razón. El fervor que despertaba esta manifestación puramente cristiana entre los españoles asombró a los románticos. Para ellos era una prueba evidente de que los granadinos vivían de espaldas a la Alhambra, su herencia más valiosa. El monumento nazarí se hallaba en esos momentos, mediado el siglo XIX, completamente abandonado a su suerte. El Palacio Nazarí ha quedado ligado para siempre a la figura del estadounidense Washington Irving,
autor de los cuentos de la Alhambra. Lo que era en realidad un monumento abandonado a su suerte, se convirtió para él en un espacio encantado en el que vagaban fantasmas atados a una maldición, bajo el cual, se decía, estaban enterrados fabulosos tesoros. Las historias del escritor son bellas transcripciones de leyendas que le fueron relatadas por personajes pintorescos como Mateo Ximénez, su guía en las ruinas de la Alhambra. Una de estas leyendas era aquella que refiere el cuento La leyenda del legado del Moro. Estas historias pueden tener una base real. Tras la conquista, muchos musulmanes españoles ocultaron sus riquezas para evitar que cayeran en manos cristianas. De lo legendario a lo real, solo hay un paso. Basta visitar el Museo de Jaén para descubrir en una de sus salas el llamado Tesoro de Charilla. Alejandro López, una de las personas que lo halló, admira esta colección de joyas compuesta por 20 piezas, entre las que destaca una diadema. El tesoro ha sido fechado en época del califa Abderrahmán III, hacia mitad del siglo X. Las monedas que formaban parte de él así lo confirman. En Charilla, Alejandro nos conduce al lugar del hallazgo. En 1976, él y otros 2 niños jugaban en este paraje frente a una vieja atalaya musulmana. Al escarbar en este lugar se encontraron con la sorpresa de que entre los terrones de arena brillaban valiosas joyas. En nuestro viaje por las rutas que recorrieron los románticos, nos detenemos en este conocido hotel de Ronda. Subimos sus escaleras en dirección a las habitaciones que ocupó uno de los grandes poetas universales, Rainer Maria Rilke. La habitación permanece tal y como la dejó el autor checo cuando se instaló en ella durante 1912. Aquí compuso su trilogía española, en la que acuña una imagen mítica pero tópica de España, nacida de la sensibilidad del romanticismo alemán. Y con la idea de haber encontrado la inspiración que necesitaba, regresó a su país. El sorprendente marco arquitectónico y el paisaje que envuelve Ronda evoca la admiración que sentían por España otros grandes escritores europeos como Chateaubriand, Lord Byron, Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Teófilo de Gautier, entre otros. En Ronda, asistimos a los momentos previos a la celebración de una corrida de toros. Estas mujeres visten como lo haría una soprano en Carmen, la famosa ópera de Bizet, otro autor romántico. Lucen la llamada ropa goyesca, inspirada en las indumentarias que Francisco de Goya reflejó en sus pinturas. Hemos penetrado ya en el Coso de Ronda, uno de los más prestigiosos y antiguos del mundo. Además de muchos espectadores, todos los participantes en la fiesta, comenzando por los toreros, lucen ropas goyescas. Alguacilillos, mozos de mulas, banderilleros, subalternos, todos visten así. Estos trajes dotan a la corrida de una categoría especial. Para los románticos, España vivía por y para los toros.